Carl Jung es una de las figuras más profundas e influyentes de la psicología. Las teorías que desarrolló para comprender la complejidad del alma y la mente humanas siguen siendo válidas en muchas áreas hoy en día. Las obras de Carl Jung ofrecen un enfoque profundo para comprender la psicología humana, particularmente a través de conceptos como el subconsciente, los arquetipos y el inconsciente colectivo. Los acontecimientos recurrentes son una de las áreas más importantes en las que Jung examinó la estructura psicológica. Carl Jung sostiene que tales acontecimientos son un reflejo de procesos emocionales profundos en el subconsciente de las personas, de los cuales a menudo no son conscientes. En este vídeo hablaremos sobre el significado oculto de los eventos recurrentes en tu vida. Afirma que cuando las personas repiten frecuentemente eventos similares en sus vidas, estos eventos en realidad sirven para sacar a la luz conflictos no resueltos, emociones reprimidas o miedos en el subconsciente. Según Jung, los acontecimientos recurrentes en nuestras vidas son una especie de mensaje psicológico. Estos mensajes pretenden contribuir al desarrollo espiritual del individuo y por ello argumentan que los acontecimientos recurrentes no son meras coincidencias. Nuestras mentes contienen una especie de archivo de nuestras experiencias. A medida que las cargas emocionales y las experiencias del pasado se acumulan en este archivo, comenzamos a experimentar eventos similares. Estas repeticiones, en cierto sentido, nos obligan a confrontar conscientemente este archivo. Jung afirma que al intentar comprender estas repeticiones, el individuo puede resolver sus conflictos internos y alcanzar una madurez espiritual más profunda. Sin embargo, la frecuencia e intensidad de los acontecimientos recurrentes a menudo señalan un punto de inflexión significativo en el camino del desarrollo de una persona. Jung enfatiza que comprender el significado de estas repeticiones es muy importante para la salud y el equilibrio psicológico de una persona, al crear una conciencia interior. En este sentido, los acontecimientos recurrentes no deben verse como meras coincidencias o mala suerte. Por el contrario, cada repetición proporciona una oportunidad que sirve para despertar la mente consciente y establecer una conexión más profunda con nuestro mundo interior. Esta perspectiva de Jung proporciona una gran orientación para que las personas se comprendan mejor a sí mismas, descubran sus límites psicológicos y mejoren su salud mental. Los acontecimientos recurrentes, como indicadores, forman las piedras angulares de los pasos a seguir para mejorar la salud psicológica y emocional. Una de las contribuciones más importantes de Carl Jung a la psicología es su examen en profundidad del concepto de subconsciente. Jung sugiere que solo podemos ver la superficie de nuestra conciencia, pero los verdaderos poderes e influencias están ocultos en nuestro subconsciente. El subconsciente es la suma de las emociones, pensamientos, deseos y recuerdos que el individuo oculta y reprime sin darse cuenta. Esta funciona como una fuerza de la que la persona no es consciente en su vida diaria, pero que dirige su comportamiento, su pensamiento y sus sentimientos. Según Jung, el subconsciente es una parte importante de la estructura de la personalidad y lleva rastros de las experiencias pasadas, traumas y emociones reprimidas del individuo. Por lo tanto, el subconsciente surge como un factor poderoso que configura el comportamiento de una persona. Según Jung, los eventos recurrentes son una forma en que la mente subconsciente se comunica con la mente consciente. Una persona experimenta ciertos eventos repetidamente a lo largo de su vida. Estos eventos a menudo están relacionados con una experiencia traumática pasada o un conflicto interno no resuelto. La mente subconsciente repite los mismos eventos para externalizar y procesar estas situaciones no resueltas. Sin embargo, estas repeticiones a menudo pasan desapercibidas para la mente consciente porque, si bien uno experimenta estos eventos como similares en la superficie, no logra captar su verdadero significado o conexión en un nivel interno. La repetición confronta al individuo con estas situaciones reprimidas o no resueltas en el subconsciente, revelando así contenidos emocionales que la persona anteriormente
no había notado o aceptado. La mente subconsciente utiliza la repetición como una especie de advertencia. Cuando una persona se enfrenta repetidamente al mismo tipo de relaciones, acontecimientos o situaciones en su vida, esto puede verse como un esfuerzo del subconsciente para hacer que el individuo sea consciente de este problema y producir una solución interna. Carl Jung dice que la mente subconsciente intenta hacer que el individuo se enfrente a estas heridas internas lo antes posible, repitiendo dichos mensajes. Comprender el significado psicológico de los acontecimientos recurrentes es, según Jung, parte del desarrollo individual. Las repeticiones del subconsciente son oportunidades para resolver los conflictos internos. Cuando una persona resuelve el significado de estos acontecimientos recurrentes, el proceso puede crear una especie de libertad interior. La repetición permite limpiar las huellas del pasado, superar las propias barreras emocionales y psicológicas y alcanzar un equilibrio interior más saludable. Esto también permite que las personas se conozcan más profundamente. Según Jung, las repeticiones de la mente subconsciente proporcionan una hoja de ruta para encontrar la propia identidad y alma individual. Si uno hace un esfuerzo por comprender este proceso y descifrar su significado interno, estas repeticiones se convierten en oportunidades. Abren puertas para liberarse de las cadenas del pasado. La razón principal por la que se repiten los mismos acontecimientos es el intento del subconsciente de expresar cargas emocionales y traumas no resueltos. Estas repeticiones invitan a la persona a realizar un viaje hacia su mundo interior, confrontar las emociones reprimidas y encontrar su propia identidad. Las teorías psicológicas de Jung muestran que descubrir el significado de los acontecimientos recurrentes abre el camino para que un individuo adquiera conciencia interior y, en última instancia, experimente una transformación espiritual. En sus teorías desarrolladas para comprender la complejidad de la psique humana, Carl Jung no solo examinó el concepto del subconsciente a nivel individual, sino que también enfatizó la importancia del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo se refiere a una estructura mental común que es la acumulación de toda la historia humana, más allá de las experiencias personales y los procesos subconscientes. Según Jung, no solo cada persona tiene su propio inconsciente individual, sino que también existe un inconsciente universal compartido con toda la humanidad. En este inconsciente colectivo hay rastros de experiencias comunes, mitos, leyendas, acontecimientos históricos y procesos evolutivos de la humanidad. Este concepto es central en las teorías psicológicas de Jung porque el comportamiento humano está determinado por la influencia del inconsciente colectivo. La característica más fundamental del inconsciente colectivo es que se alimenta no solo de las experiencias de las vidas individuales, sino de las experiencias históricas comunes de toda la humanidad. Esto es como un legado inconsciente transmitido genéticamente. Jung describe el contenido de este inconsciente colectivo con símbolos universales llamados arquetipos. Los arquetipos son imágenes abstractas y simbólicas compartidas por toda la humanidad y residen en el inconsciente y determinan temas y patrones recurrentes en la vida de una persona. Los arquetipos existen independientemente de la experiencia consciente directa, y los individuos perciben el mundo a través de estos símbolos. Aunque las personas experimentan conscientemente experiencias únicas bajo la influencia de arquetipos, estas experiencias a menudo llevan las huellas del inconsciente colectivo. Según Carl Jung, los arquetipos no solo dan forma a la vida de los individuos, sino también al comportamiento de las sociedades y las culturas. Los mitos, leyendas, religiones y cuentos populares de la historia de la humanidad son manifiestos del inconsciente colectivo. Estas imágenes universales aparecen como expresiones de experiencias humanas comunes. Por ejemplo, el arquetipo del héroe simboliza los valores culturales de una sociedad y cómo los individuos afrontan los desafíos que enfrentan. Del mismo modo, el arquetipo de la maternidad está vinculado a profundas percepciones humanas sobre el cuidado y la compasión, y este arquetipo
vive en una forma específica dentro del mundo interior de cada individuo. La influencia del inconsciente colectivo juega un papel decisivo no solo en la vida psíquica de los individuos, sino también en el desarrollo de las sociedades. Los eventos recurrentes en la vida de una persona pueden ser versiones de estos arquetipos colectivos que han tomado forma a través de experiencias individuales. A medida que cada individuo realiza su propio viaje en un mundo donde vive bajo la influencia del inconsciente colectivo, se enfrenta a estas imágenes universales y trata de darles sentido. Carl Jung anima al individuo a verse a sí mismo como parte de una estructura más grande, en el inconsciente colectivo durante este proceso. Una persona puede buscar un significado más profundo no solo dentro de los límites de su propio mundo personal, sino también conectándose con toda la humanidad. El papel del inconsciente colectivo constituye la intersección de la naturaleza universal de la psique humana y la psicología individual. Carl Jung enfatiza que comprender los efectos del inconsciente colectivo en el desarrollo espiritual de cada individuo ayudará a crear una conciencia interna más amplia. Los acontecimientos recurrentes no son solo un reflejo de un proceso psicológico personal, sino también momentos en que los arquetipos del inconsciente colectivo se cruzan con la vida individual. Esta comprensión permite a la persona explorar su viaje interior con un significado más profundo y comprenderse mejor a sí misma en un contexto universal. Una de las piedras angulares de las teorías psicológicas de Carl Jung es el concepto de arquetipos. Los arquetipos son símbolos universales y primitivos ubicados en el inconsciente colectivo. Carl Jung define los arquetipos como reflejos de las experiencias y emociones más profundas y antiguas de la historia humana. Estos símbolos existen como lenguaje común no solo en el subconsciente de los individuos, sino también en todas las sociedades y culturas. Los arquetipos representan los aspectos más fundamentales de la psique humana, sus experiencias y luchas vitales, y por lo tanto, están en el centro de eventos recurrentes. Cada arquetipo juega un papel específico en el mundo interior humano y está directamente vinculado a los temas fundamentales que los individuos encuentran durante su desarrollo espiritual. Los arquetipos no están conectados directamente con nuestras experiencias individuales, sino con una experiencia universal más profunda. Según Carl Jung, estos símbolos pueden no ser fácilmente reconocidos por la mente consciente, pero persisten poderosamente en las profundidades del inconsciente colectivo. Cuando las personas se encuentran con diferentes eventos y personas en sus vidas, quedan bajo la influencia de estos arquetipos. Los arquetipos son generalmente reflejos de ciertos procesos vitales y simbolizan los conflictos internos, los procesos emocionales y las transformaciones psicológicas de los individuos. Por ejemplo, la participación recurrente de una persona en el mismo tipo de relaciones puede estar determinada por la influencia de figuras arquetípicas en esas relaciones, particularmente temas como el amor o el apego. Carl Jung afirma que los arquetipos son parte de una experiencia humana más amplia y por lo tanto tienen similitudes entre culturas. Muchas culturas han representado figuras arquetípicas de diferentes maneras en su mitología, religión y cuentos populares, pero fundamentalmente estas figuras representan aspectos universales e inmutables de la naturaleza humana. Según Carl Jung, el arquetipo materno no se limita a la maternidad biológica. También representa la capacidad de amar y de compasión dentro del individuo. La madre también simboliza la necesidad de nutrición y desarrollo del mundo interior. Muchas personas se encuentran con temas recurrentes en sus vidas relacionados con la figura materna. A veces, esto puede estar asociado con una madre biológica y a veces con una figura afectiva, protectora en sus vidas. El arquetipo de la madre a menudo representa las necesidades emocionales de una persona, su búsqueda de seguridad y su necesidad de ser nutrida con amor. La sombra a menudo se considera como los aspectos más oscuros de una persona, pero según Jung, estos aspectos también son parte de la personalidad
y negarlos amenaza la integridad psíquica de la persona. La sombra simboliza las emociones reprimidas, los miedos, la culpa y los conflictos internos de la persona. La gente se encuentra con esta figura de sombra de vez en cuando en sus vidas y generalmente es una expresión de conflictos internos. Los eventos recurrentes pueden ser una señal de que una persona necesita reconocer y aceptar estos aspectos sombra. Jung enfatiza que aceptar la sombra es un paso importante en el proceso de maduración psicológica del individuo. Los arquetipos son símbolos que tienen efecto no solo a nivel personal, sino también a nivel cultural. Un tema o figura que se ve con frecuencia en una sociedad es un reflejo del inconsciente colectivo de esa sociedad. Por ejemplo, temas de heroísmo y sacrificio aparecen en la mitología y los cuentos populares de muchas culturas. Al interactuar con estos arquetipos culturales, los individuos buscan significado en sus propias vidas a través de estos símbolos. De este modo, los arquetipos se entrelazan no solo con los procesos psicológicos individuales, sino también con las estructuras sociales. Según Carl Jung, la influencia de los arquetipos va más allá de la mente consciente humana. Los arquetipos se encuentran en lo profundo del subconsciente, y cuando una persona se encuentra repetidamente con temas similares en su vida, esto puede verse como el intento del subconsciente de guiar a la persona con estos símbolos universales. Cada acontecimiento recurrente puede ser moldeado por la influencia de un arquetipo, y este arquetipo puede ser un símbolo que lleve al individuo a un viaje de desarrollo espiritual. Jung sostiene que los arquetipos ayudan a los individuos a comprender su mundo interior y analizar las repeticiones y los acontecimientos de sus vidas. Carl Jung afirma que la dinámica entre la mente consciente y la mente subconsciente es de gran importancia para comprender la psicología humana. Estas dos capas de la mente interactúan entre sí y la tensión entre ellas afecta profundamente la salud psicológica y el desarrollo espiritual del individuo. Cuando Carl Jung examinó estas dinámicas, descubrió que aunque la mente consciente influye en nuestra vida diaria, la mente subconsciente o inconsciente juega un papel mucho más profundo. La submente aparece como un área de la cual la mente consciente no es consciente, pero que da forma a todos nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. La interacción entre estas dos capas de la mente puede provocar que surjan conflictos internos y que ocurran eventos recurrentes. Los conflictos internos surgen de las tensiones entre los deseos de la mente consciente y los deseos profundos, a veces reprimidos, de la mente inferior. La mente consciente funciona como el centro de los pensamientos, sentimientos y acciones de los que una persona es consciente. En la vida cotidiana, la gente actúa principalmente con su mente consciente. Se fijan metas, hacen planes y responden a su entorno. Esta capa de la mente incluye el pensamiento racional, la lógica y la conciencia. Sin embargo, la mente consciente no siempre es capaz de comprender todos los procesos psicológicos de una persona. Jung afirma que la mente consciente a menudo tiene una perspectiva limitada y puede ignorar los deseos, miedos y traumas más profundos e inconscientes de una persona. Por lo tanto, cuando una persona intenta conscientemente alcanzar ciertos objetivos en su vida, la mente inferior puede emerger como una fuerza profunda que bloquea estos esfuerzos. La función de la mente subconsciente o inconsciente es dirigir los procesos internos a los que la mente consciente no puede acceder ni controlar. Según Jung, los contenidos del inconsciente configuran las respuestas emocionales, psicológicas e incluso físicas de los individuos. Carl Jung describe estos conflictos como sombras. Todos los deseos y emociones que la mente consciente no acepta, suprime o rechaza, se acumulan en la mente subconsciente y se manifiestan en la vida del individuo. Los conflictos entre la mente consciente y la mente subconsciente a menudo se manifiestan como eventos y situaciones recurrentes en la vida de una persona. Por ejemplo, una persona puede desear conscientemente un determinado tipo de relación y aspirar a formar un vínculo saludable,
pero los miedos o traumas reprimidos en la mente subconsciente pueden obligar a la persona a cometer los mismos errores. Carl Jung considera que el surgimiento de tales conflictos es una etapa en el desarrollo psicológico del individuo. La mente inferior tiende a sacar a la luz problemas y heridas no resueltos de los que la mente consciente no es consciente. Profundizar en las profundidades de los conflictos internos y enfrentarlos es un paso importante en el proceso de maduración espiritual del individuo. Según Jung, la resolución de estos conflictos juega un papel importante en el camino de un individuo hacia la finalización o la integración. Integración significa estar en armonía con los aspectos conscientes e inconscientes de una persona. Carl Jung sostiene que la salud psicológica de una persona se basa en el funcionamiento armonioso de estas dos capas de la mente. Para que una persona pueda resolver sus conflictos internos, es necesario eliminar las barreras entre su mente consciente y su mente subconsciente. Tomar conciencia de los conflictos y desarmonías entre la mente consciente y la mente subconsciente permite a la persona comprenderse más profundamente a sí misma. Jung afirma que esta conciencia puede crear una transformación significativa en la vida de un individuo. Este proceso es una forma para que la persona se conozca a sí misma y acepte sus emociones y deseos reprimidos. Pero esto no es solo una resolución temporal de conflictos superficiales. También es un paso permanente para garantizar la integridad psicológica del individuo. La mente inferior trasciende los límites de la mente consciente y nos lleva a un mayor nivel de conciencia interior. Las teorías de Carl Jung enfatizan cómo encontrar el equilibrio entre estas dos capas de la mente es fundamental para el desarrollo espiritual de un individuo. Tomar conciencia de los conflictos internos, ser capaz de resolverlos y asegurar la armonía entre la mente consciente y la mente subconsciente hace del individuo un ser más integrado. Carl Jung sostiene que el concepto de complejos tiene un lugar importante en las profundidades de la psicología humana y que estos complejos dan forma a los eventos recurrentes en la vida de un individuo y a los significados ocultos en las relaciones. Los complejos pueden definirse como estructuras psicológicas que se localizan en el inconsciente de la persona. Son generalmente de alta intensidad emocional y se alimentan de conflictos internos. Según Jung, estos complejos suelen surgir de experiencias infantiles, traumas reprimidos o presiones sociales de un individuo. Cuando las mentes conscientes de las personas intentan confrontar estas complejidades, a menudo las evitan o las niegan. Sin embargo, los complejos tienen una fuerte influencia en la mente subconsciente, que se manifiesta en las relaciones del individuo y en los acontecimientos recurrentes de la vida. En el núcleo de los complejos se encuentran los traumas pasados del individuo, las heridas emocionales no resueltas y las emociones reprimidas. Los complejos ofrecen una oportunidad para que el individuo trascienda el pasado en un punto en el que su conciencia personal aumenta. Cuando una persona se da cuenta de sus complejidades, puede enfrentarlas, y esta confrontación puede desencadenar una profunda transformación en su mundo interior. Sin embargo, los complejos a menudo operan fuera de los límites de la mente consciente de una persona, lo que hace que sea difícil reconocerlos y resolverlos. Las situaciones y acontecimientos recurrentes en las relaciones están determinados por la influencia de los complejos. Las personas pueden volver a experimentar patrones de relaciones similares debido a estos complejos en su subconsciente. Aunque una persona desea conscientemente tener una relación sana y satisfactoria, estas complejidades en su mente subconsciente pueden hacer que reaccione de manera diferente. Por ejemplo, si una persona ha desarrollado miedo al compromiso debido a un trauma familiar pasado, este miedo puede surgir al iniciar una nueva relación. Carl Jung sugiere que los complejos esconden una especie de conocimiento olvidado en lo profundo de la psique humana. Los complejos están moldeados no solo por el individuo, sino también por la influencia del inconsciente colectivo. Las tradiciones familiares, los códigos culturales y los valores impuestos por la sociedad
pueden afectar el funcionamiento de los complejos. Por ejemplo, dentro de una cultura particular, puede haber una fuerte presión sobre cómo deben comportarse los individuos en las relaciones románticas. Estas presiones pueden crear caos en el mundo interior de los individuos y este caos puede desencadenar eventos recurrentes en las relaciones. Bajo la influencia de estas presiones culturales y sociales, las personas pueden negar conscientemente las heridas y traumas del pasado, pero esta negación toma forma de complejos en el subconsciente. Reconocer y resolver las complejidades es un paso importante en el viaje de maduración espiritual de una persona. Carl Jung afirma que los complejos son obstáculos en el camino de una persona hacia la integración psicológica. Sin embargo, estos obstáculos, cuando se abordan correctamente, crean una oportunidad para el crecimiento interior y la transformación. Enfrentar las complejidades permite a una persona hacer las paces con su pasado, comprender sus traumas y liberarse. Este proceso también ayuda a una persona a desarrollar un enfoque más saludable y consciente de sus relaciones. Los complejos juegan un papel clave en la comprensión de la dinámica psicológica profunda detrás de los eventos recurrentes. La resolución de complejos puede hacer del individuo un ser más integrado, no solo a nivel personal, sino también en un contexto social. Una de las contribuciones más importantes de Carl Jung a la psicología es el concepto de sombra. La sombra es un símbolo de todas las características y emociones personales que el individuo rechaza conscientemente, reprime o tiene dificultad en aceptar. Según Jung, la sombra es una parte fundamental de la estructura psicológica de una persona y generalmente incluye aspectos del individuo que le desagradan y considera negativos. Sin embargo, estos rasgos negativos no solo se convierten en parte de la identidad de un individuo, sino que también forman la raíz de eventos recurrentes en su desarrollo personal y sus relaciones. El concepto de sombra de Carl Jung juega un papel fundamental en la comprensión y resolución de los conflictos internos de un individuo. La sombra es la figura arquetípica que mantiene a la persona en un vacío espiritual, que la persona reprime y no se atreve a confrontar con la mente consciente. Según Jung, sin reconocer y acercarse a esta sombra, una persona no puede alcanzar un estado psicológico totalmente integrado y saludable. La mente consciente es la estructura mental que permite al individuo vivir en armonía con los valores aceptados por la sociedad y se moldea de acuerdo a las normas sociales. Sin embargo, esta estructura a veces no refleja plenamente la realidad interior del individuo. Las personas pueden rechazar ciertos sentimientos, pensamientos o tendencias debido a la presión de la sociedad, sus familias o ellos mismos. Estos aspectos rechazados son excluidos de la mente consciente y empujados al inconsciente. Pero estas características reprimidas continúan viviendo en el mundo interior de la persona y continúan existiendo sin expresarse exteriormente. Según Carl Jung, estas partes empujadas al inconsciente se transforman con el tiempo en una sombra y perturban el equilibrio espiritual del individuo, causando conflictos internos. Un individuo no puede madurar psicológicamente sin aceptar y enfrentarse a su sombra. Negar la sombra hace que la persona se involucre en una lucha interna constante, que a menudo se manifiesta como eventos negativos recurrentes en su vida. Jung sostiene que una de las piedras angulares del desarrollo individual es ser capaz de mirar la propia sombra, aceptarla y aprender de ella. Reconocer la sombra permite hacer las paces con el lado oscuro interior y cambiar así las situaciones negativas recurrentes en la vida. Enfrentar las sombras no solo mejora la salud psicológica individual, sino que también puede transformar las relaciones con el entorno, porque la sombra afecta no solo al individuo mismo, sino también a su actitud hacia el mundo, hacia las personas y hacia las relaciones. Los ciclos negativos recurrentes en las relaciones son a menudo un reflejo de estos contenidos oscuros, inconscientes y reprimidos. Carl Jung afirma que la sombra a menudo es ignorada por la mente consciente, pero continúa existiendo a lo largo del tiempo sin expresarse.
Los acontecimientos recurrentes en la vida de una persona están directamente relacionados con su sombra. Otra dinámica importante detrás de los eventos recurrentes es la forma en que una persona lidia con su propia sombra. Jung afirma que las formas en que aparece la sombra dependen de cómo el individuo la reprime y oculta. Suprimir la sombra no significa destruirla, al contrario, hace que salga a la superficie con más fuerza. Cuando una persona niega continuamente su sombra, estas emociones y pensamientos reprimidos crean una especie de tensión. Esta tensión desequilibra psicológicamente al individuo y constituye la base de conflictos recurrentes y negatividades en las relaciones con el mundo exterior. Sin embargo, reconocer la sombra y hacerla consciente libera esta tensión y libera psicológicamente al individuo. En última instancia, el concepto de sombra de Jung nos ayuda a comprender no solo cómo un individuo confronta sus aspectos oscuros internos, sino también cómo esta confrontación transforma las relaciones en el mundo exterior. La sombra es la acumulación de características que han sido rechazadas, reprimidas o excluidas por la mente consciente, y estas características forman la base de eventos negativos recurrentes en la vida del individuo. Reconocer la sombra, aceptarla y hacer las paces con ella, es uno de los pasos fundamentales en el proceso de maduración espiritual de un individuo. Este proceso no solo establece un equilibrio en el mundo interior de la persona, sino que también hace que sus relaciones en el mundo exterior sean más saludables. Según Carl Jung, comprender la sombra permite al individuo comprenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea más profundamente. En el mundo de la teoría psicológica de Carl Jung, la relación entre los acontecimientos recurrentes y el crecimiento personal es central para los procesos de maduración individual y de integración psicológica. La repetición es un fenómeno en el que ciertos temas, relaciones o eventos se repiten repetidamente en la vida de un individuo. Estas repeticiones a menudo ocurren como reflejo de un problema no resuelto o un trauma profundo en el subconsciente, al que el individuo no puede darle sentido conscientemente. Según Carl Jung, estos acontecimientos recurrentes en nuestra vida no son meras coincidencias, sino que en realidad tienen un significado que necesita ser resuelto en nuestro mundo interior. Cada repetición es también una advertencia. La persona debe comprender estos ciclos en su vida y prestar atención a sus conflictos internos. Este proceso brinda una oportunidad para un tipo de despertar espiritual y crecimiento personal. Jung enfatiza que las repeticiones deben resolverse a través de la conciencia, porque cada repetición es una etapa del viaje interior del individuo y es necesaria para que éste alcance una mayor integridad psicológica. Para comprender la conexión entre las repeticiones y el desarrollo personal, primero es necesario examinar en profundidad los conceptos de Carl Jung sobre el inconsciente y la conciencia personal. Según Carl Jung, el inconsciente no solo contiene pensamientos y emociones rechazados o reprimidos, sino que también está moldeado por la influencia de las estructuras psicológicas más profundas del individuo, el inconsciente colectivo. Los arquetipos ubicados en el inconsciente son símbolos y fuerzas importantes que simbolizan eventos recurrentes en la vida del individuo. La repetición, como la función de un espejo, proporciona al individuo la oportunidad de verse más profundamente. Cada repetición ofrece una reflexión, pero esta reflexión se vuelve cada vez un poco más clara. Cuando una persona se enfrenta a una situación por primera vez, puede resultarle difícil comprenderla. Sin embargo, cuando la misma situación se repite en el tiempo, esta experiencia ofrece a la persona una perspectiva diferente. En esta nueva repetición, la persona puede darse cuenta de malentendidos pasados o puntos importantes que pasó por alto. Según Carl Jung, esta conciencia permite al individuo comprenderse a sí mismo, resolver sus conflictos internos y entrar en el proceso de maduración espiritual. En este punto, las repeticiones actúan como estímulos, como llamado a la transformación interior, dirige a la persona hacia el desarrollo consciente.
Jung sostiene que el desarrollo personal es un proceso de integración. Esta integración significa que el individuo acepta sus diferentes aspectos internos, a veces conflictivos, y crea una totalidad en armonía con su mente consciente. Tomar conciencia de la sombra ayuda al individuo a resolver conflictos internos y a aceptarse de forma más plena y completa. Aceptar la sombra no solo produce una curación psicológica, sino también una transformación en nuestras relaciones con el mundo exterior. Cuando una persona comienza a aceptarse tal como es, esta aceptación le permite establecer relaciones más profundas y significativas con otras personas. Los eventos recurrentes cumplen una función fundamental en el camino de crecimiento personal de una persona. Según Jung, estas repeticiones no son meras coincidencias. Cada repetición es un mensaje que el inconsciente presenta al individuo. Este mensaje marca un punto de inflexión significativo en la evolución espiritual de uno. Las repeticiones dirigen al individuo a sus conflictos internos, emociones reprimidas y aspectos no aceptados. Carl Jung describe el desarrollo personal como un proceso de integración, y la base de este proceso es la capacidad de captar correctamente el significado de las repeticiones. Cuando una persona comprende las repeticiones en su vida, logra un equilibrio interior y llega a una mayor integridad psicológica. En este vídeo hablamos sobre el significado oculto de los eventos recurrentes en tu vida. Entonces, ¿qué piensas sobre este tema? ¿Los acontecimientos recurrentes en tu vida realmente transmiten un mensaje? ¿Quieres compartir ejemplos de tus propias experiencias? Nos encantaría que compartieras tus ideas con nosotros discutiendo este tema en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a los videos. Tus comentarios son muy importantes para nosotros porque con tus opiniones y aportaciones podemos hacer que nuestros videos sean aún mejores. Estamos esperando tus comentarios. Por cierto, se ha activado el botón para unirse a nuestro canal. Es muy importante que te conviertas en miembro para apoyar nuestro canal y que podamos producir más contenido. Gracias.